Buenas noches. Seguimos con nuestras catequesis sobre la Eucaristía. Ya llegando al final de esta serie de catequesis sobre el sacramento de la Eucaristía. Como siempre, nuestra intención es ir repasando nuestra fe, lo que creemos, lo que cree y nos enseña nuestra Madre, la Iglesia Católica, siempre guiados por el Catecismo de la Iglesia Católica, síntesis fiel y segura de la fe de la Iglesia. Venimos ya desde hace varias semanas tratando este tema de la Eucaristía. Hemos pasado por varios temas muy importantes, siempre empezando con el fundamento en la Sagrada Escritura de este misterio. Hemos hablado de la celebración de la Eucaristía, lo que llamamos la misa comúnmente. Hemos visto distintos aspectos de este misterio si los miramos a la luz de la Santísima Trinidad, ¿no? Como la Eucaristía es acción de gracias al Padre, memorial del sacrificio del Hijo y presencia de Jesús por obra del poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de cómo la Eucaristía es para nosotros nuestra participación en el banquete pascual de Jesús. Lo mismo que él hizo en la última cena, ya lo venimos diciendo, ¿no? Se repite, no se repite. Se hace presente, se actualiza, porque es una sola cena, es un solo sacrificio. No son varios. Pero eso mismo se hace presente en cada Eucaristía, en cada misa. Y al hablar de estas cosas estamos hablando de la Eucaristía como comunión. Muchas veces le damos este nombre también al sacramento de la Eucaristía. La comunión con Jesús. Bueno, de eso vamos a hablar en esta noche. Buenas noches a todos los que están saludando, Alejandra, Juan Víctor, Gabriela, Teresa. Gracias por saludar, siempre es bueno saber quién está de aquel lado. Muy bien, recemos para poner en manos de la Virgen este encuentro, que ella nos ayude a penetrar en el misterio del cuerpo y la sangre de Jesús, realmente presente en la Eucaristía. Invoquemos al Espíritu de Dios para que Él nos ilumine y nos guíe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos entonces de la Eucaristía como comunión en el banquete pascual. Como siempre lo hacemos, lo recuerdo antes de empezar, voy a tratar de resumir yo, exponer un poco este tema, y después vamos a dar un espacio para que ustedes desde los comentarios puedan compartir las preguntas, o bien, valga la redundancia, los comentarios que tengan para hacer y enriquecernos entre todos. Bien, esto que vamos a ver esta noche comienza en el párrafo 1382 del Catecismo. Y lo primero que queremos decir, siempre siguiendo el Catecismo, en este misterio de la Eucaristía hay dos aspectos que son inseparables. La Eucaristía es al mismo tiempo sacrificio, como venimos diciendo ya
en nuestras charlas anteriores, y también banquete. ¿Sí? Muchas veces puede pasar que por el abuso que se hace de la idea de la Eucaristía como banquete, convirtiéndola en una especie de fiestita, puede ser, que muchas veces uno sea medio reacio a afirmar que la Eucaristía es un banquete. Pero no podemos hablar de la Eucaristía sin considerar este aspecto, que también es esencial a la Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía es un banquete. Es nuestra participación en el banquete pascual. Es, como decía Juan Pablo II en la Iglesia de Eucaristía, un banquete muy particular. Es un banquete sacrificial. O como dice también el Catecismo, es un banquete sagrado. Es una cena, sí. Banquete sagrado, banquete sacrificial, banquete al fin. El mismo Catecismo recuerda que el altar, que ocupa el lugar tan importante en nuestros templos, tiene esta doble dimensión. ¿Sí? El altar es la piedra sobre la cual se ofrece el sacrificio, pero al mismo tiempo la mesa en torno a la cual nos reunimos para comer y beber. Por eso, dice el Catecismo, y leo esto textualmente, comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. La Eucaristía es un banquete. En un banquete se come y se bebe. Por supuesto que, otra vez, para que nadie se asuste ni se escandalice, no es un banquete más, no es un banquete profano, es un banquete sagrado. Pero en las mismas palabras de la institución, a las cuales hemos hecho referencia tantas veces, el mismo Jesús lo dice. Si vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, vamos a leer de vuelta algo del relato de la institución de la Eucaristía, así como está en el texto de Mateo. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. El cuerpo de Cristo en la Eucaristía no es simplemente un cuerpo que se ofrece, y con él toda la persona de Cristo, en sacrificio al Padre, sino que también es un cuerpo que se ofrece a nosotros, sus discípulos, para que lo comamos. Por eso el énfasis hoy lo ponemos en esta palabra de Jesús: coman. ¿Sí? Jesús dice: tomen y coman. Y sigo leyendo un poquitito más. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. En estas palabras de Jesús también se ven muy claramente estas dos dimensiones de la Eucaristía. ¿Sí? La sangre que Jesús ofrece es, por un lado, sangre que se derrama para la remisión de los pecados. Y por otro lado, al mismo tiempo, inseparablemente, y por muy misterioso y fuerte que esto pueda sonar, bebida para sus discípulos. ¿Sí? Beban todos de ella, esta es mi sangre. ¿Sí? En esto, el relato de San Mateo es muy claro, gracias a Dios, y para nuestro bien. Varias veces hemos dicho que en el Evangelio de Juan no aparecen los relatos de la institución así como aparecen, o mejor dicho, el relato de la institución, como aparecen los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, pero sí tenemos este capítulo 6, esto hay que acordárselo. Hay algunas, no queremos aprendernos de la Biblia de memoria como hacen otros, pero algunas cosas sí hay que saberlas. ¿Sí? Juan 6, el capítulo del pan de vida, empieza con la multiplicación de los panes y después tiene este largo discurso en el cual Jesús se revela y se promete a sí mismo como pan de vida. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que en el capítulo 6 de San Juan varias veces dice Jesús de manera muy fuerte y muy chocante para sus oyentes que su cuerpo hay que comerlo
y que su sangre hay que beberla. ¿Sí? Por ejemplo, Juan 6:53. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Si no coméis la carne y no bebéis su sangre, no tendréis vida. ¿Sí? Por lo tanto, la Eucaristía es también un banquete muy particular, un banquete sui generis, todo lo que quieran, pero es un banquete porque se come y se bebe. ¿Qué se come? El cuerpo de Cristo. ¿Qué se bebe? La sangre de Cristo. ¿Sí? Sacramentalmente, con todo lo que hemos dicho la otra vez acerca del modo de la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero así lo dice con tanta crudeza el mismo Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Bien, es muy importante prepararse para responder a esta invitación del Señor. El Catecismo hace hincapié sobre esta idea. ¿Sí? De hecho, nosotros antes de comulgar en la misa, cada vez recordamos esas palabras del centurión que están en el Evangelio de San Mateo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sí? Estrictamente hablando, ninguno de nosotros es digno de comulgar a Jesucristo. Es Él que nos hace dignos. Recordemos cuando Jesús obró la pesca milagrosa y cuál fue la primera reacción de Pedro. ¿Sí? Aléjate de mí porque soy un pecador. Y sin embargo Jesús dice, vení que yo te voy a hacer pescador de hombres. Somos pecadores, somos dignos, nunca vamos a merecer el pan de los ángeles que es la Eucaristía. Pero sin embargo Jesús en su bondad y en su misericordia, uniéndonos a Él, nos hace dignos, de alguna manera, de recibir este alimento espiritual. Lo cual no quita que de parte nuestra haya que prepararse, ¿sí? Siempre contando con la gracia, pero prepararse lo mejor posible para recibir la comunión. Acá voy a leer también un texto que es muy importante de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo dice muy claramente, y esto hay que tenerlo presente, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. El que coma el pan o beba el cáliz indignamente será reo, culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Mencionábamos el otro día la secuencia de Corpus Christi de Santo Tomás de Aquino. Bueno, en la secuencia se dice, ¿sí?, que el mismo alimento produce resultados muy distintos dependiendo de cómo está quien lo recibe. Es vida para los buenos y es muerte para los malos. Y por eso la primera preparación para recibir la Eucaristía es purificarnos del pecado mortal. Y por si quedara duda, el Catecismo dice así explícitamente, párrafo 1385, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Lo leo de vuelta. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Un poquito más adelante, cuando habla de los frutos de la comunión, ya enseguida vamos a llegar a eso, también dice explícitamente el Catecismo. ¿Sí? La Eucaristía, esto es párrafo 1395, la Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la reconciliación. Lo propio de la Eucaristía es ser el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. O sea que está revelado, lo dice
catecismo, y también tiene sentido, porque si es comunión, hablamos de amistad. ¿Sí? Si yo traiciono a un amigo, como hizo Judas cuando traicionó a Jesús, no puedo ir a darle un beso como si no hubiera pasado nada. Primero tengo que pedir perdón, y justamente porque el pecado rompe la comunión, y la Eucaristía es comunión, es signo de la comunión también, o sea, también es signo de esa comunión. Entonces, si yo me acerco a comulgar en pecado grave, además de estar prohibido, ser un sacrilegio y lo que ustedes quieran, es una gran hipocresía, porque me estoy mostrando como si yo fuera amigo de Jesús, cuando en realidad he traicionado a Jesucristo y no le he pedido perdón. ¿Sí? Por eso la enseñanza de la Iglesia es clara. El que tiene conciencia de estar en pecado grave, primero se confiesa y después recibe la Eucaristía. Esto es lo más importante de nuestra preparación para la Eucaristía, ¿sí? Purificarnos de los pecados graves. Hay otras cosas que ayudan, por ejemplo el ayuno. En otra época había que ayunar 12 horas, por eso las misas tenían que ser tempranito. Hoy la Iglesia nos pide 1 hora de ayuno. No es nada, la verdad que no es nada. 1 hora de ayuno antes de la comunión. A veces estamos contando los minutos de manera muy mezquina, ¿no? Puede ser 1 hora de ayuno antes de la misa también, y no creo que nadie desfallezca, ¿sí? Sabemos que ni el agua ni los remedios rompen este ayuno, ¿sí? Pero se trata de preparar el alma y el cuerpo. Y después hay cosas que uno puede decir parecen secundarias, pueden levantar polvareda en este mundo en el que vivimos, pero también hay cosas que ayudan a prepararse para comulgar, para participar de la misa y comulgar, ¿no? Por ejemplo, la actitud corporal, los gestos que uno realiza, la forma en la que uno se viste. ¿Sí? Antes también, en la época de nuestros padres, existía la ropa dominguera, ¿no? Esas prendas que solo se usaban los domingos para ir a misa. Bueno, el hábito no hace al monje, pero lo ayuda, marca una diferencia en el tiempo, en el lugar, en la situación, que es muy importante y que nos ayuda a nosotros mismos a preparar mejor el corazón. ¿Cuándo hay que comulgar? Bueno, esto también viene bien recordarlo, ¿sí? La Iglesia obliga, es precepto, ¿sí?, a participar de misa todos los domingos y fiesta de guardar, y a recibir la Eucaristía al menos una vez al año, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la reconciliación. ¿Sí? Fíjense, estos son los preceptos de la Iglesia. Otro día hablaremos de los preceptos de la Iglesia. Pero sigue siendo precepto de la Iglesia participar de misa, oír misa todo el domingo y fiesta de guardar. Puede ser que durante el tiempo de pandemia hayamos estado exceptuados. ¿Sí? Hablaremos de eso cuando hablemos de las leyes de la Iglesia. Pero hoy por hoy, cada uno verá sus circunstancias, ¿sí?, hasta qué punto realmente puede considerarse exceptuado de este precepto. Y es un precepto de la Iglesia, ¿sí?, comulgar al menos una vez al año, ¿sí?, si es posible en tiempo pascual. Uno dice, oh, la Iglesia obliga a estas cosas. Y la Iglesia, como la madre que, entre comillas, obliga, y a veces tiene que luchar con sus hijos para que sus hijos coman, porque la madre sabe muy bien lo que pasa con el hijo cuando el hijo no come, ¿sí? Es exactamente lo mismo lo que hace la Iglesia con nosotros, sus hijos. Aclaremos también que cuando comulgamos, normalmente, por cuestiones pastorales, sobre todo en nuestra tradición latina, se comulga bajo una de las especies, se dice así. Recibimos la hostia, pero recordemos que bajo cada una de las especies, también lo dice la secuencia del Corpus, está presente Jesucristo todo entero, y al recibir, aunque sea una de las especies, estamos recibiendo toda la gracia propia de la Eucaristía. ¿Sí? No es que por comulgar con las 2 especies comulgamos más con Jesús que si recibimos solamente la hostia. Hay una razón, ¿sí?, que el signo, que dice que el signo es más pleno de nuestra participación en el sacrificio de Jesús cuando comulgamos con las 2 especies. Pero a Jesús entero se lo recibe bajo cada una de esas
especies. Por último, y antes de pasar a las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer, también recuerda el catecismo cuáles son los frutos de la comunión. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús dice que al árbol se lo conoce por los frutos. Entonces, si nosotros queremos saber si estamos haciendo buenas o malas comuniones, estas cosas que enuncia acá el catecismo nos van a ayudar muchísimo. El cura de Ars decía, una comunión bien hecha tendría que alcanzar para hacernos santos. Sin embargo, la prueba está en que no nos alcanza. ¿Sí? No por defecto de Jesucristo, sino por defecto nuestro. Recordemos también la parábola del sembrador. Es verdad, Jesús lo dice en relación a la palabra, que es la semilla. Pero la palabra, la semilla, va echando raíces en la medida que encuentra un corazón bien dispuesto. Bueno, lo mismo pasa con la Eucaristía. ¿Cuál es el fruto principal que produce la Eucaristía en nosotros? Nos une más a nuestro Señor Jesucristo. Y volvamos a leer algo del capítulo 6 de San Juan. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Acá el gran presupuesto para que se dé esta unión con Jesús como fruto de la comunión es la fe, y es la fe viva. De hecho, los dos grandes temas del capítulo 6 de San Juan es comer su cuerpo, beber su sangre, pero creer en él. Y de hecho Jesús primero habla de lo que significa creer en él, ir hacia él, y después de lo que significa alimentarse de él. Otra vez, porque uno puede recibir la comunión todos los días, pero si no lo hacemos con fe auténtica, con fe viva, de nada nos sirve. Y cuando nos unimos a Jesús, nos alimentamos de Jesús. Por algo Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. No como el maná que vuestros padres comieron en el desierto y después murieron. El que coma de este pan tendrá la vida eterna. Leo algo que dice el Catecismo, párrafo 1392. Lo que el alimento produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. ¿Sí? El alimento fortalece, el alimento es necesario para crecer. Bueno, nuestro crecimiento en la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. Esa última comunión, Dios nos conceda recibirla, ¿no? Como viático, como vianda para el último viaje. Entonces, el primer fruto es que nos une a Jesús. Segundo fruto, y estos frutos hay que mirar, no cómo me siento, qué emociones despierta en mí, todo eso es absolutamente secundario, puede no estar y mejor que no esté. No se juzga por eso, ¿sí?, cómo son nuestras comuniones. Presten atención a lo que vamos a ir viendo. Nos une más a Jesús, nos separa del pecado. ¿Por qué? Porque al fortalecer esta unión con Jesús hace crecer en nosotros la caridad. Y la caridad, ¿sí?, borra los pecados veniales. Aclaremos, los pecados veniales. ¿Sí? Nuestra fuerza, nuestra caridad en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Es misterioso, pero en el plano espiritual pasa algo muy parecido al plano físico. Uno se cansa y espiritualmente también se cansa. ¿Sí? Por eso cada comunión recibida con fe nos une más a Jesús, nos fortalece, nos ayuda a crecer en la caridad y entonces nos purifica de los pecados veniales. Para los pecados mortales hay que confesarse. Y al purificarnos y al fortalecerlos también nos prepara para luchar de otra manera contra la tentación. Por eso nos preserva de futuros pecados. Otro fruto de la comunión bien hecha es que nos une más a la Iglesia. ¿Sí? La Eucaristía hace la Iglesia, la Eucaristía es signo de la Iglesia. En la primera carta a los Corintios leemos, ¿sí?, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan.
¿Sí? Muchos granos hacen un pan, muchas uvas hacen el vino. Bueno, nosotros que comulgamos nos unimos más estrechamente a la iglesia. Y esto es muy sencillo, porque si la Eucaristía no es muy simple de explicar, digo. ¿Sí? Porque si la Eucaristía nos une a Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es imposible que nos una a Jesús sin unirnos a su iglesia. Y la iglesia es esta iglesia. ¿Sí? Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, un montón de cosas, un montón de personas de la iglesia, pero hay algo de lo que no podemos dudar. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Entonces, llama la atención que muchos que asumen actitudes de defensa a ultranza de ciertas cuestiones relacionadas con la Eucaristía, terminan cayendo como en actitudes sectarias. ¿Sí? Sectarias porque se cortan y parecerían manifestar una cierta superioridad con el común de los mortales. En cambio, la Eucaristía, bien recibida en la comunión, produce el fruto exactamente contrario. Aumenta la comunión. Nadie va a negar, al menos yo no lo voy a negar, que esta comunión con la iglesia real, auténtica, ¿sí? Humana, muchas veces duele. No lo vamos a negar. ¿Sí? Pero la Eucaristía nos empuja hacia la iglesia, no a cortarnos, a separarnos de ella de modo sectario. Por eso es muy importante también prestar atención a este fruto. Y por último, también muy importante, la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Si lo que le hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, recibir a Cristo en la comunión tiene que producir como fruto necesario unirse a Cristo también en los más pobres, ¿sí? Los más afligidos, los más despreciados. O sea que la Eucaristía, si es auténtica nuestra comunión, tiene que florecer en obras de misericordia. Si no, no lo estamos haciendo bien. No lo estamos recibiendo bien a Jesús. Otra vez, uno ve muchos cristianos muy puntillosos con algunas cuestiones formales o rituales, o bien muchos cristianos que comulgan casi todos los días, pero de obra de misericordia, nada. O tal vez lo hagan tan a escondida que no se entera ni la derecha, ni la izquierda, ni nada. Entonces, con esto termino y doy lugar a los comentarios o preguntas. Este puntito último es muy importante, ¿sí? Estos frutos de la comunión tenemos que mirar para discernir cómo son nuestras comuniones, qué tal estamos recibiendo a Jesús cada vez que comulgamos. Los menciono una vez más y después pasamos a sus preguntas o comentarios. ¿Sí? La comunión acrecienta la unión con Cristo, separa del pecado, incorpora más todavía a la iglesia de nuestro Señor y entraña un compromiso en favor de los pobres. Bueno, hasta ahí mi parte. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué tal, Juan Víctor? Acá tenemos un comentario de Juan que voy a leer. Lo santo para los santos, proclama el celebrante en las liturgias orientales e hispano-mozárabe, en el momento de la elevación antes de la distribución de la comunión. Los fieles santos responden: único es el santo, único el Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, sancta, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, coinonía, y comunicarla al mundo. Sí, está muy bueno, gracias por estos aportes orientales que tanto nos enriquecen. ¿Sí? Lo santo para los santos, como muy bien dice ahí Juan, es parte de la liturgia oriental, estas aclamaciones y estas respuestas. Hay un solo santo, que es Dios. ¿Sí? Nosotros somos santos, dirían los filósofos, diría Santo Tomás de Aquino, por participación, en la medida que estamos unidos y somos purificados
por el único santo, que es nuestro Dios. Y esta comunión nos hace crecer en la comunión con el Espíritu Santo y nos impulsa al apostolado, a la misión, sin ninguna duda. Muchas gracias, Juan. Mientras aparece algún otro comentario, leo una cita que está acá en el Catecismo, que es de San Juan Crisóstomo, que habla de esta relación entre la Eucaristía y el amor a los pobres. Es fuerte lo que dice el Crisóstomo. Lo voy a leer despacito y hay que escucharlo con atención. Dice: has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, no te has hecho más misericordioso. Está buenísimo, un grande San Juan Crisóstomo. ¿Sí? Hace poco, no sé si el domingo pasado o el anterior, recordábamos esa parte, ¿no?, de la carta de Santiago, que hablaba, ¿no?, de cómo muchos cristianos desprecian a los pobres. ¿Sí? Ante los ricos se rinden y a los pobres los maltratan. Qué contradicción enorme esa actitud con recibir a Jesús en la Eucaristía. Bueno, parece que hoy estamos medio escasos de comentarios. Simplemente para ir cerrando, recuerdo una cosita más, o vuelvo sobre algo, ¿no?, que es lo siguiente, que me parece importante entender los motivos, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? ¿Hay o no hay un derecho a la Eucaristía? ¿Sí? ¿La Iglesia puede o no puede negarle la comunión a alguien? Por ejemplo, hace poco, semanas, días, ¿no?, surgió en Estados Unidos esta discusión que te hemos mencionado sobre si se puede dar o no la comunión a algún católico abortista, a un político católico abortista. Es notorio que el actual presidente de los Estados Unidos se dice católico, es de misa dominical y al mismo tiempo promueve el aborto, ¿sí?, abiertamente, explícitamente. Y bueno, es tradición de la Iglesia, por más que muchos prelados no la acepten, afirmar, y el que lo afirmó de manera más clara y explícita fue Benedicto XVI, que no se le puede dar la comunión al que públicamente promueve el aborto, como es este caso. Y acá lo importante es entender cuáles son los motivos, ¿sí?, o cuáles son los fundamentos de esta actitud. Primero, recordar que la Iglesia me distraje con un comentario de Víctor, redondeo esta idea y vamos a ese comentario. ¿Sí? La Iglesia es administradora, no dueña de estos misterios. Y como dice la Escritura, lo que se espera de un administrador es que sea fiel. Entonces la Iglesia dispensa estos misterios iluminada y guiada por la palabra de Dios. Y hemos visto que hay textos muy claros, como ese de San Pablo a los Corintios: el que come y bebe indignamente el cuerpo de Cristo es reo del cuerpo de Cristo. ¿Sí? También Jesús nos habla de que hay que evitar el escándalo teológico, ¿no? El escándalo es inducir a otros a pecar. Entonces, si alguien que manifiesta un pecado de manera pública y notoria y se acerca a comulgar como si fuera amigo de Jesús, puede confundir a los más pequeños, a los más débiles. ¿Sí? Más allá de cómo esté la conciencia de esa persona en particular que se acerca a comulgar, ¿no? Puede confundir a los más pequeños y a los más débiles, haciéndoles pensar que está bien y que la Iglesia está de acuerdo. Y esto que pasa con este pecado en particular, ¿no?, se puede extender a cualquier otro tipo de pecado, a cualquiera de los 10 mandamientos, sexto, noveno, cuarto, quinto, el que quieran. ¿Sí? Y falta una cita, ahora no tengo la cita exacta, voy a citar de memoria, ¿no?, pero que también está en el Evangelio, que es cuando Jesús dice que no hay que tirarle perlas a los chanchos. ¿Qué significa eso?
Lo dice Jesús en el Evangelio. Si alguien me ayuda de los que están ahí y quiere buscarlo, la cita más exacta, se lo voy a agradecer. Si no, quedará para tarea para el hogar. No hay que darle perlas a los chanchos. El chancho es animal impuro para los hebreos. Y así como recordábamos que en las liturgias orientales se dice lo santo para los santos, y en la medida que nosotros somos purificados por Jesucristo y estamos en gracia de Dios, ¿no? Nos vamos acercando a esa santidad de Dios. En la medida que pecamos, somos impuros. Y Jesús lo dice en el Evangelio. Es lo que sale del corazón del hombre, las peleas, las envidias, los adulterios, etcétera, etcétera, lo que mancha al hombre, es decir, lo que lo hace impuro. Jesús no viene a abolir la noción de pureza o impureza, sino a enseñarnos dónde está la auténtica impureza. Y estando impuro, ¿sí?, no se puede recibir más que la perla, el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, primero, gracias a Dios y a la misericordia infinita de Dios, tenemos la posibilidad de purificarnos. ¿Sí? Nadie impuro está condenado a ser impuro. Dentro de poco, Dios mediante, hablaremos del sacramento de la confesión y de las condiciones que hay, por supuesto. La primera de ellas es el arrepentimiento, unida al propósito de enmienda, ¿no? Pero también entonces, hablando de estos temas, ¿no? ¿Por qué a veces se puede comulgar? ¿Por qué no? ¿Por qué la Iglesia niega la comunión en ciertas circunstancias? Recordemos esto, no es que la Iglesia la niega. La Iglesia, aunque sea doloroso, tiene que ser fiel a los mandatos de Jesucristo. Y aunque suene fuerte, son palabras de Jesús, estas palabras de Jesús, ¿no? De que no hay que darle perlas a los chanchos, me parece que se aplican en este caso. Ahora sí, vamos al comentario de Vitautas. Buenas noches. Siendo tan clara la doctrina, ¿qué sentido tienen las deliberaciones sobre la coherencia eucarística, como la que se desarrolla, por ejemplo, en el episcopado estadounidense? Bueno, justamente, comparto la pregunta. ¿Sí? ¿Qué sentido tienen esas deliberaciones? Ahora, para darle un nombre moderno, se habla de coherencia eucarística. O sea, como que no podés comulgar si tu vida no es acorde. Uno va a decir, bueno, ¿quién tiene una vida acorde? ¿Quién de nosotros es santo? ¿Quién de nosotros es puro? Bueno, todos estamos en lucha continua, ¿sí? Ninguno de nosotros es digno de recibir la Eucaristía, lo recordamos, ¿sí? Pero hay un mínimo que es posible, con el cual contamos, por la gracia de Dios, que es purificarnos del pecado mortal. Nadie de nosotros llega absolutamente limpio a la misa o a la comunión. Absolutamente, porque Dios mediante no tendremos pecados graves, pero siempre algún pecado venial se nos pega. Por eso lo primero que hacemos es pedir perdón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y por eso, antes de otra Eucaristía, fíjense las veces que se repite, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa. ¿Sí? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahí está, Mateo 7:6. Gracias, Juan Víctor, que nos pasa la cita. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El perro también era un animal impuro. ¿Sí? Por eso los dos animales que Jesús menciona en esta cita tienen esto en común: los perros y los cerdos. Bien, no lo decimos de manera despectiva, diciendo que una persona es un perro o un chancho, ¿sí? Pero sí que nos encontramos, son imágenes que usa Jesús para decirnos que si estamos en pecado, nos encontramos en esta situación de impureza, que es mucho más que la impureza legal de la que hablaban los fariseos. El pecado rompe la comunión, y la Eucaristía es comunión. Entonces, para recibir la comunión hay que restablecer la comunión. Y esa comunión se restablece pidiendo perdón. Y el perdón lo recibimos por el sacramento de la confesión. Volviendo un poco al comentario anterior de Vitautas, y con esto ya cerramos, ¿no? ¿Por qué tantas deliberaciones
¿sí? Como se da incluso entre altos prelados. Y a mí me parece que, bueno, lo digo con toda la precaución del caso, porque que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero nos pasa a todos algo parecido cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos animamos. Entonces empezamos a buscar vueltas, argumentos, excusas, para de alguna manera justificar que no hacemos lo que deberíamos hacer y que en el fondo sabemos qué es lo que deberíamos hacer. Se parece mucho a lo que San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales llama esa actitud del segundo binario de hombres. En fin, bueno, demos gracias a Dios que nos alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. ¿Y qué más podemos decir? Aprovechémoslo, ¿sí? Aprovechémoslo. ¿Sí? Ahí está todo, ahí está Jesús, ahí está nuestro alimento, nuestra paz, nuestra vida, nuestra alegría, nuestra fortaleza. Bueno, que el Señor nos ayude a prepararnos, a ser menos indignos con su gracia para recibir la Eucaristía, a alimentarnos con fe del pan vivo bajado del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, que descansen. Y me olvidaba, aunque no parezca, feliz primavera.